El día del padre recibí el mejor regalo de mi vida, una prueba de paternidad. El sobre de FedEx era anónimo. Dentro del fino papel manila, solo había una hoja. La conclusión, en negrita y con letras gruesas, fue como una cuchillada helada que se clavó en mi corazón. Según el análisis de marcadores de ADN, el presunto padre, Ethan Miller, queda descartado como padre biológico del niño, Leo Hayes. Me quedé en mi despacho, leyendo esa frase una y otra vez hasta que su recuerdo se grabó a fuego en mi retina. Afuera, la risa de mi esposa, Isabella, mientras jugaba al fútbol con mi hijo Leo, de 10 años, en el césped, sonaba tan nítida y frágil como el cristal. 10 años. Durante 10 malditos años, he sido un tonto, adorando al hijo de otra persona como si fuera mi ojito derecho. Es gracioso, ¿verdad? Solo que no podía reír. Sentía como si me hubieran succionado toda la sangre, para luego reemplazarla un segundo después con lava fundida. Se me pusieron blancos los nudillos al apretar el papel, pero mi mano permanecía firme. Ni un solo temblor. Durante la cena, coloqué el informe sobre la mesa del comedor. La sonrisa de Isabella se congeló al instante. Ella recogió el informe. Una sola mirada bastó para que palideciera. A su lado, Leo, aún ajeno a todo, parpadeó con sus ojos inocentes. «Mamá, ¿esa es mi boleta de calificaciones?» Isabella no respondió. Un destello de pánico cruzó sus hermosos ojos, pero fue rápidamente reemplazado por una fría arrogancia que jamás le había visto. Arrojó la boleta sobre la mesa, se cruzó de brazos y sonrió con desdén. «Ethan, ¿qué es esto? ¿Me estás investigando?» «Solo quiero saber de quién es el hijo que he estado criando durante los últimos 10 años», dije con voz tan quieta como un estanque sin vida. «¿De quién es el hijo?», preguntó con desdén, riendo con un desprecio manifiesto. «¿Importa? Ethan, no olvides que todo lo que tienes hoy proviene de mi familia. Te casaste con esta vida. No eres más que un cuidador de clase alta. Tienes el privilegio de criar a mi hijo». «¿Privilegio?». Repetí la palabra, con un sabor metálico, como a óxido, llenándome la boca. En ese preciso instante, la puerta principal de la villa se abrió de golpe. Un hombre apuesto, vestido con un traje a medida, entró con aires de grandeza. Se llamaba Caleb Vance, mi supuesto amigo y el mejor amigo de la infancia de Isabella. Echó un vistazo al informe que había sobre la mesa, luego nos miró a Isabella y a mí. Y entonces sonrió. Caminó hasta Isabella y le rodeó el hombro con un brazo, como un general que presume de su botín de guerra, y me miró. «Ethan, no seas tan dramático», dijo Caleb con tono burlón. «Isabella te eligió porque eras tranquilo, obediente y fácil de controlar, ¿verdad? Mira, has hecho un trabajo excelente con Leo. Está sano y fuerte. Como su verdadero padre, debería darte las gracias». Se inclinó y me acarició la mejilla, como quien calma a un perro obediente. ¿Qué se siente al llevar esos cuernos durante una década? ¿No sientes que tu vida tiene un propósito ahora? Isabella se acurrucó en los brazos de Caleb, temblando de risa. Leo, al ver desarrollarse aquel grotesco espectáculo, parecía a punto de llorar. Los miré, observé las sonrisas triunfantes y repugnantes en los rostros de esos dos tramposos. No les pegué. No grité de rabia histérica. Sonreí mientras me miraban atónitos. Me levanté despacio, me acerqué a Leo y le acaricié suavemente la cabeza. «No tengas miedo, Leo», dije con una voz más suave que nunca. «De ahora en adelante, papá te dará lo mejor del mundo». Isabella y Caleb intercambiaron una mirada burlona. Como si dijeran, ¿ha perdido la cabeza? Ignoraban que, en ese instante, un plan perfecto y perverso ya había echado raíces en mi mente. No tenían ni idea de que acababan de encender la mecha de una llama de venganza que ardería durante 10 años. Una llama que, al final, lo reduciría a cenizas. Si tanto quieres a este niño, perfecto. Entonces lo criaré hasta convertirlo en un monstruo, un recipiente perfecto para todos los vicios. Y luego, personalmente, lo acompañaré a su propia destrucción. Me aseguraré de que esta niña de tus ojos sea la que les destroce el corazón en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, mientras conducía el Mercedes que Isabella me había regalado para llevar a Leo al colegio,
Ella y Caleb se despedían con un beso en el salón, ajenos a todo. Ya no me dolía el corazón. Era como un trozo de acero sumergido en nitrógeno líquido, duro y gélido. Por el retrovisor vi la cara de Leo, una copia casi idéntica a la de Caleb. Miraba fijamente su teléfono, con el rostro aún ensombrecido por el miedo y la confusión de la noche anterior. Leo, comencé con voz suave. Se estremeció y me miró con timidez. Papá, no te preocupes por lo de ayer, dije con una sonrisa. Pase lo que pase, siempre serás mi hijo favorito. Pareció relajarse y asintió. ¿Ese teléfono ya está un poco viejo?, pregunté, cambiando de tema. Tenía en la mano el iPhone de gama alta del año pasado, el mejor de su clase. No, está bien, murmuró. Claro que no, dije, fingiendo fruncir el ceño. El hijo de Ethan Miller no puede estar usando tecnología obsoleta. Después de clase, te llevaré a comprar el modelo más nuevo, el que tiene todas las mejoras. Me miró fijamente, con los ojos brillantes de incredulidad. Después de clase, lo llevé directamente a un centro comercial de lujo. En la Apple Store, no solo le compré el último iPhone, sino también el iPad más caro, una nueva consola de videojuegos y auriculares de alta gama, todo sin pestañear. ¿Te gusta?, pregunté. Él abrazó la montaña de aparatos electrónicos nuevos, asintiendo con vehemencia. La tristeza en su rostro había desaparecido, reemplazada por la alegría pura e inmaculada de un niño. Esa noche, Isabella vio el nuevo equipo y frunció el ceño. Ethan, ¿qué haces? Con tantas distracciones no te vas a concentrar en sus tareas. La miré con calma. Dijiste que yo era una cuidadora de primera, ¿no? Bueno, mi trabajo es hacer feliz a tu hijo. Y cuando él es feliz, tú también lo eres, ¿verdad? Hice especial hincapié en las palabras, tu hijo. El rostro de Isabella se ruborizó y luego palideció, pero no supo qué responder. Ese fue solo el primer paso. Poco después, Leo se peleó en la escuela porque otro niño le tiró accidentalmente su teléfono nuevo. La maestra nos llamó. Delante de todos, no le dije ni una sola palabra de reproche a Leo. En cambio, saqué un fajo de billetes de mi cartera y lo tiré sobre la mesa delante de los padres del otro chico, que claramente tenían recursos modestos. Gastos médicos, dolor y sufrimiento. ¿Es suficiente? Si no, puedo añadir más. Mi tono denotaba la arrogancia del dinero. Mientras los demás padres me miraban con humillación y la maestra permanecía en un incómodo silencio, tomé la mano de Leo y salí de la oficina. De camino a casa, le dije, Leo, recuerda esto. No hay problema en el mundo que el dinero no pueda solucionar. Y si no lo soluciona, simplemente significa que no usaste suficiente. Eres mi hijo. Nunca te faltará dinero. Él asintió, sin comprender del todo. Pero la timidez en sus ojos ya había comenzado a desvanecerse, reemplazada por el primer atisbo de una nueva clase de arrogancia. Una arrogancia envuelta en poder. Estaba usando la moneda más valiosa del mundo para construirle una jaula dorada. Un mundo sin reglas. Sin consecuencias. Sin miedo. Isabella se puso nerviosa. Notó que Leo la escuchaba cada vez menos. Tenía rabietas por nimiedades. Les pagaba a sus compañeros para que le hicieran la tarea e incluso le mentía descaradamente. Me confrontó, exigiendo saber por qué lo consentía tanto. Simplemente sonreí, le preparé una taza de su té de manzanilla favorito y le di una revista de crianza. Isabella, mira, este experto dice que los niños de su edad necesitan estímulo y libertad, no represión. Antes fuimos demasiado estrictos con él. Solo estoy intentando compensarlo. Mi tono fue tan dulce como el de un padre verdaderamente cariñoso. Mi disfraz fue impecable. Mis razones, irrefutables. Isabela guardó silencio. Me miró el rostro apacible e inofensivo, incapaz de relacionarlo con un hombre que tramaba una venganza fría y calculada. Supuso que la humillación sufrida me había empujado a una forma extrema de complacencia, un intento desesperado por ganarme su favor y mantenerme en el favor de la familia. ¿Cómo iba a saber que lo que le ofrecía no era té, sino un veneno cuidadosamente mezclado de amor y dinero? Y quienes lo beberían hasta la última gota serían su amado hijo y ella misma.
Tras una humillación absoluta, uno no enloquece de inmediato. La verdadera locura crece en el silencio. Es como una semilla enterrada bajo escombros, que se nutre del odio, esperando en silencio, con paciencia, el día en que brota de la tierra. La noche que Isabella y Caleb se fueron, me quedé sentada sola en esa fría mesa del comedor toda la noche. No tiré nada. No derramé ni una lágrima. Repasé mentalmente los últimos 10 años de nuestro matrimonio, como un maestro de ajedrez analizando una partida perdida. Era huérfano y, gracias a becas y pura fuerza de voluntad, logré entrar en una universidad de élite. Conocí a Isabella en una gala. Ella era la princesa, y yo un estudiante sin blanca que trabajaba como cocinero. Decía que le atraían mi ambición y mi serenidad. Así que, en contra del consejo de todos, firmé un humillante acuerdo prenupcial y me convertí en el hombre que se casó con una miembro de la familia Hayes. Solo después de la boda lo entendí. No era mi tranquilidad lo que le gustaba. Era mi obediencia. Me arrebataron mi carrera. Me convertí en un mero adorno en sus eventos sociales, el marido perfecto, responsable de la casa y de la crianza de nuestro hijo. Pensé que Leo lo cambiaría todo. Le entregué todo mi amor y mi sentimiento de insuficiencia a ese niño. Le enseñé a leer, jugué con él, me quedé despierta toda la noche cuando estaba enfermo. Era mi mundo entero. Ahora, mi mundo se había derrumbado. Al amanecer, me levanté y caminé hacia el espejo. El hombre que me devolvía la mirada estaba pálido, pero sus ojos brillaban de una forma aterradora. Lo miré y, lentamente, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era una sonrisa forjada en el fuego, la sonrisa de un renacimiento. El odio es el mejor catalizador. Consumió hasta el último vestigio de debilidad y calidez en mi corazón, dejando solo uno puro e implacable. Quería venganza, pero no como un bruto que resuelve los problemas a puñetazos. Ese es el grito del débil. Usaría sus propias reglas para destruirlos. Adoraban el dinero y el poder, ¿no es así? Entonces usaría el dinero y el poder para tejerles una magnífica jaula de la que jamás podrían escapar. Y la llave de esa jaula era la niña de sus ojos, Leo. Comencé a estudiar a Isabella. Me di cuenta de que su amor por Leo era patológico. No era maternal. Era una posesividad poderosa y egoísta. Leo era su creación, la continuación del linaje Haas, su activo más importante para demostrar su valía. Había descubierto su debilidad, su talón de Aquiles que, una vez golpeado, la condenaría a su perdición. Y así comenzó mi plan. Ya no era el marido sumiso y obediente. Discretamente, empecé a hacerme cargo de partes del negocio familiar de los Haas. El padre de Isabella estaba envejeciendo y se sentía culpable por el comportamiento de su hija. Gracias a mi década de servicio leal, nunca sospechó nada. Valiéndome de la autoridad que me había otorgado, fui como una hiedra silenciosa y trepadora, extendiendo mis raíces por todos los rincones de la corporación Haas. Me volví más perfecta que nunca. Fui atenta con Isabella y le di a Leo todo lo que me pedía. Me convertí en el pilar indispensable y confiable de la familia. Caleb seguía viniendo. Me miraba como si fuera una mascota castrada que por fin había aceptado su destino. Flirteaba con Isabella delante de mí y le compraba regalos caros a Leo, haciéndose el padrino generoso. Y yo simplemente sonreí y lo observé todo. Estaba esperando. Esperando a que Leo creciera. Esperando a que desarrollara la capacidad de pensar por sí mismo. Esperando a que las semillas envenenadas que había plantado echaran raíces y brotaran en su interior. Isabella y Caleb, esos cazadores tan satisfechos de sí mismos, jamás sabrían que el dócil cordero al que tenían en la mira llevaba tiempo afilando sus colmillos en las sombras. Convertirse en un lobo paciente que vive solo para una cosa, venganza. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Lo que siguió fue una partida de 10 años donde cada movimiento era decisivo. El primer paso en una educación despiadada es cortar el último vestigio de respeto por las reglas. Cuando Leo tenía 12 años, se obsesionó con un dron nuevo de última generación. Costaba $10.000. Isabella pensaba que era demasiado caro y que le distraería de sus estudios. Así que ella dijo que no. Leo montó en cólera y se encerró en su habitación.
No intenté razonar con él. Tampoco culpé a Isabella. Al día siguiente, simplemente coloqué una caja bellamente envuelta sobre la cama de Leo. Cuando la abrió y vio el zumbido de sus sueños, la luz que brotó de sus ojos iluminó la habitación. «Papá», susurró incrédulo. «SHH», dije, llevándome un dedo a los labios con una sonrisa. «Este es nuestro pequeño secreto. Tu madre no entiende las cosas que nos hacen felices a los chicos». En ese momento, pasé de ser un simple padre a un cómplice en su mente. Habíamos formado una alianza perversa, unidos contra la autoridad de su madre. Aprendió a ser una persona delante de Isabella y otra delante de mí. Cada deseo que ella le negaba, yo lo cumplía por duplicado. Zapatillas de edición limitada, un PC gaming de última generación. Incluso contrató a jugadores profesionales para que lo ayudaran a alcanzar el primer puesto del servidor. Le construí un Edén de dinero. En ese jardín, él era el único dios. Isabela pronto notó que algo andaba mal. Empezaron a aparecer en casa objetos caros que ella nunca había aprobado. Cuando me lo recriminó, asumí toda la culpa. Yo los había comprado. Dije con calma, no me gusta ver a nuestro hijo triste. Yo me encargaré del dinero. Tú te encargarás. ¿De dónde sacas este dinero?, preguntó, mirándome con desdén. He estado ayudando a tu padre a administrar la empresa. Me ha dado algunas bonificaciones por rendimiento. Presenté los estados financieros impecables que había preparado hacía tiempo. A lo largo de los años, gracias a mi posición, había acumulado un enorme capital, totalmente independiente del control de la familia Hayes. Isabella se mostró escéptica, pero al verme tan sumisa a ella y tan cariñosa con Leo, finalmente decidió dejarlo pasar. A sus ojos, yo solo me aferraba desesperadamente a mi posición en la familia. Disfrutaba la sensación de ser cortejada por dos hombres a la vez, un esposo y un amante. Su arrogancia era mi mejor fachada. Un día, mientras volaba su dron, Leo lo estrelló accidentalmente contra el invernadero de un vecino, rompiendo varios cristales caros. El vecino se presentó exigiendo una compensación y una disculpa. Isabella agarró a Leo y le dijo que se disculpara. Leo alzó la barbilla, desafiante. Me acerqué y me interpuse entre ellos. Sin decir palabra, saqué el móvil, y delante del vecino, envié un pago por Celle por un importe muy superior al valor del invernadero. Entonces, me volví hacia nuestro vecino, que estaba atónito, y le dije, ya te puedes ir. Después de que se marchó, le dije a Leo, ¿ves? Una disculpa es lo más inútil del mundo. Si un problema se puede solucionar con dinero, no malgastes tus palabras. Isabella temblaba de rabia. Ethan, ¿qué demonios le estás enseñando? Le estoy enseñando a ser un ganador, dije, mirándola fijamente a los ojos. En este mundo, solo los débiles tienen que pedir perdón. Los fuertes tienen que pagar las consecuencias. Esa noche, Leo escribió una sola frase en su diario, mi padre es mi héroe. No tenía ni idea de que su héroe sonreía mientras lo empujaba personalmente a un abismo sin retorno. El poder corrosivo del dinero ya se le había metido hasta los huesos, devorando su sentido del bien y del mal, sus valores y el último vestigio de su humanidad. Los 14 años son una edad crucial, cuando la visión del mundo de un adolescente empieza a consolidarse. Tuve que sembrar las semillas más tóxicas antes de que la tierra se endureciera por completo. Noté que Leo estaba desarrollando un gran interés por los videojuegos en línea. Perfecto. La corrupción del mundo real avanzaba demasiado lentamente. El mundo virtual ofrecía una vía mucho más rápida hacia la perdición. Con la excusa de invertir en tecnologías emergentes, utilicé una filial de la empresa para montar un pequeño estudio de videojuegos. En realidad, todos los empleados de ese estudio tenían una sola función, jugar con un príncipe. Cada día, después de clase, un equipo de 7 u 8 jugadores profesionales lo esperaba para llevarlo a la victoria. Lo colmaban de elogios, le atribuían un talento natural y una habilidad mecánica excepcional, y lo entronizaban en un mundo de mentiras. En el juego, era invencible, el famoso príncipe heredero del servidor. La envidia de sus compañeros y la adulación de desconocidos en línea alimentaron su ego desmesurado. Sus notas se desplomaron. Isabella entró en pánico. Desconectó el router,
le confiscó el ordenador y, por primera vez, le pegó. En respuesta, Leo se escapó de casa. No fue a casa de ningún amigo. Tomó un Uber directo a mi oficina. Lo acompañé, no lo regañé y simplemente le pedí su pizza de pepperoni favorita. Tu madre solo intenta hacer lo mejor para ti, dije con naturalidad. No lo entiende, gritó Leo. Lo único que le importan son las notas. Mi sueño es ser jugador profesional de eSports. Vale, dije, mirándolo con una sonrisa. Papá apoya tu sueño. Justo delante de él, llamé a su escuela, y con un tono que no admitía réplica, les informé de que estaría de baja médica durante un mes. Después lo llevé al estudio de videojuegos, le señalé las filas de ordenadores de última generación y le dije, de ahora en adelante, este es tu centro de entrenamiento. Se quedó completamente asombrado. Durante el mes siguiente, vivió en el paraíso. Practicaba de día, repasaba partidas por la noche y estaba constantemente rodeado de un coro de aduladores. En ese tiempo, comencé un proceso de adoctrinamiento más profundo. Sin querer, le mostré cómo los jugadores profesionales ganaban dinero fuera de los torneos, con transmisiones en directo, donaciones e incluso apuestas turbias en eSports online. Le dije que no bastaba con ser bueno en el juego. Tienes que aprender a monetizar tu habilidad. Ese es el verdadero objetivo final. Con la ayuda de su entrenador, un profesional que yo había contratado, se inició en las apuestas online. Al principio, solo usaba la moneda del juego y siempre ganaba. Pronto se envalentonó y empezó a usar dinero real. Yo mismo deposité los primeros $10,000 en su cuenta de apuestas. Esa noche ganó $30,000. Entró de golpe en mi despacho, con el rostro enrojecido por la emoción y el teléfono en la mano. Papá, he ganado. Gané $30,000 en una noche. En ese instante, sus ojos brillaron con una luz codiciosa y desquiciada. Fue la primera vez que vi la sombra de un demonio en su rostro. Lo miré con calma y asentí. No está mal, pero recuerda, esto es solo el principio. Un mes después, Leo regresó a casa. Ya no discutía con Isabella. Simplemente la miraba con la lástima que se reserva para un necio. A ella le parecía que su hijo había madurado. Ella no tenía ni idea de que su alma había sido completamente cautivada por otro mundo. El abismo al otro lado de la pantalla había abierto sus fauces, y yo fui quien lo empujó dentro. 6. Para su 17º cumpleaños, le di a Leo un regalo especial de mayoría de edad. Un Porsche 911 nuevecito y sus llaves. ¿Te gusta?, pregunté, colocando el llavero en su palma. Acarició el frío escudo metálico de la llave, demasiado emocionado para hablar. Ni siquiera tenía carné de conducir. No te preocupes, le dije, dándole una palmada en el hombro. Papá se encargará de todo. A los pocos días, le entregaron una licencia de conducir legítima, obtenida por vías especiales. Cuando Isabella se enteró, tuvimos una pelea tremenda. Por primera vez, me gritó, con la voz quebrada por la histeria. Ethan, ¿estás loco? Solo tiene 17 años. Vas a provocar su muerte. Vas a provocar su muerte. La miré, y por primera vez, me quité la máscara. Isabella, ¿aún no lo entiendes? Desde el día en que tú y Caleb me trataron como a un perro, tu hijo ya estaba muerto. Solo estoy decidiendo cómo muere. Isabella se quedó paralizada, mirándome fijamente a los ojos fríos e inexpresivos como si me viera por primera vez. Un escalofrío le recorrió el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Tú. Me señaló con el dedo, con los labios temblorosos, incapaz de articular una frase completa. ¿Yo qué? Di un paso más cerca y le susurré al oído, para que solo ella me oyera. Solo te ayudo a criar a tu hijo para que sea un verdadero heredero de tu noble linaje. Un completo y absoluto desperdicio de espacio. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, ignorando su rostro pálido. Sabía que aún no había llegado el momento de la revelación final. No lo creería. No se atrevería a creer que el hombre al que había dominado durante una década pudiera albergar un resentimiento tan profundo y una astucia tan grande. Desestimaría mis palabras como una amenaza vacía, proferida con ira. Pero la semilla del terror ya estaba sembrada.
El coche le abrió un mundo nuevo a Leo. Se convirtió en la estrella radiante de su círculo social, un torbellino de velocidad y hormonas, mientras recorría las noches de la ciudad a toda velocidad con un elenco rotativo de chicas en el asiento del copiloto. Le organicé la fiesta de cumpleaños más extravagante imaginable en el club privado más exclusivo de la ciudad. Invité a todos sus amigos, un grupo de niños ricos igual de mimados. En la fiesta, el alcohol, la música a todo volumen y la tenue iluminación sugerente despertaron los deseos más primarios. Me moví entre la multitud extasiada como un fantasma. Vi a alguien deslizar casualmente una bolsita de polvo blanco frente a Leo. «Oye, Leo, prueba esto. Te hará volar». Leo dudó. Me acerqué con una copa de champán en la mano y le dije con una sonrisa: «Hijo, ya tienes 17 años. Un hombre debe comportarse como tal. Recuerda, cualquier experiencia vital que no hayas vivido es una vida incompleta». Mis palabras fueron el último empujón que derrumbó su última defensa. Entre los vítores de la multitud, se inclinó y, con mano temblorosa, dio su primera calada. En ese instante, su expresión pasó del nerviosismo a la confusión, y luego a un éxtasis grotesco. Con las palabras más suaves y alentadoras, yo mismo había abierto la caja de Pandora. Leo no volvió a casa esa noche. Supe que, a partir de ese momento, su vida se encaminaba oficialmente hacia el infierno. Tenía el pie a fondo en el acelerador, y el destino final era la horca. 7. ¿Qué hace una madre cuando descubre que el tesoro que ha guardado con tanto esmero se está convirtiendo en la basura? ¿Qué más desprecia? Isabella optó por la negación. La transformación de Leo era ya imposible de ignorar. Dormía todo el día y salía toda la noche, oliendo constantemente a alcohol, con la mirada cada vez más perdida e inestable. Se enfurecía por la menor tontería, gritándole a la ama de llaves o incluso volcando la mesa. Isabella intentó hablar con él, pero solo encontró la impaciencia burlona de Leo. ¿Qué sabes tú? Deja de intentar controlarme con tus ideas anticuadas. Mi papá dijo que soy joven y que debería divertirme. Las palabras, papá, fueron como una puñalada en el corazón de Isabella. Se dio cuenta de que, en algún momento, se había convertido en una marginada en su propia casa. El marido que antes obedecía todas sus órdenes y el hijo que antes la seguía a todas partes habían formado una alianza inquebrantable, y ella era la extraña. Empezó a comportarse como una loca, siguiendo a Leo, investigándolo. Cuando finalmente logró reconstruir los sórdidos detalles de su vida a través de sus supuestos amigos, las carreras callejeras, la promiscuidad, el consumo de drogas, se derrumbó. Una noche, irrumpió en mi oficina y me arrojó un montón de fotos a la cara. En ellas se veía a Leo en una discoteca, rodeado de gente, envuelto en una nube de humo. Ethan, ¿a esto le llamas compensarlo? Mira, mira en lo que lo has convertido. Gritó, llorando histéricamente como un animal herido. Con calma, recogí las fotos, las revisé una a una y me encontré con su mirada. Mi voz denotaba una profunda y trágica tristeza. Isabella, cálmate. Nunca pensé que llegaría a esto. Me equivoqué. Fui demasiado indulgente con él. Mi rostro era una máscara perfecta de culpa y dolor. Mi actuación fue digna de un Oscar. Te equivocaste. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Voy a llamar a la policía. Voy a hacer que arresten a todos y cada uno de los que corrompieron a mi hijo. Gritó. No. La agarré del brazo. Isabella, ¿estás loca? Si esto se sabe, la vida de Leo estará arruinada. El apellido Hayes quedará por los suelos. Tu padre se infartaría. Cada palabra era un golpe certero contra sus miedos más profundos. La reputación y la familia eran lo que más valoraba. Se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? No tengas miedo. Me arrodillé y la abracé con delicadeza, calmando su cuerpo tembloroso con una ternura que nunca antes le había mostrado. Estoy aquí. Encontraré una solución. Vamos a rehabilitar a Leo. Lo enviaremos al extranjero, a algún lugar donde nadie lo conozca, para que pueda empezar de cero. Créeme, todo saldrá bien. En su momento de mayor vulnerabilidad e indefensión, me convertí en el único trozo de madera al que pudo aferrarse.
Se apoyó en mí y sollozó. Esta mujer, que había sido orgullosa toda su vida, me mostraba su debilidad por primera vez. Ella creía que yo estaba salvando a su hijo. No tenía ni idea de que yo solo estaba preparando el terreno para mi último acto. Enviarlo al extranjero. Hay que limpiarlo. No, no, no. Jamás permitiría que el fruto que había cultivado con tanto esmero durante años se marchitara antes de estar completamente maduro. Necesitaba un entorno más controlado y aislado para dar los últimos retoques a mi obra maestra. El grueso filtro maternal con el que ella veía a su hijo había desaparecido gracias a mis propias manos. Ahora lo veía como lo que era, un muchacho corrupto y en descomposición. Y el dolor de esa realidad apenas comenzaba. 8. La aparición de Caleb era esperada. Claramente había oído los rumores. Pero a diferencia de la histeria de Isabella, él estaba mucho más tranquilo y era mucho más egoísta. Me citó en una cafetería cerca de mi oficina. Ethan, dime cuánto quieres, dijo, yendo directo al grano y sacando una chequera. ¿Cuánto más te costará parar esto y dejar a Leo en paz? Él creía que todo era por dinero. Una forma de vengarse por los años de humillación económica. Sonreí y tomé un sorbo lento de mi café. Caleb, ¿acaso parezco necesitar dinero?, pregunté. En los años que llevaba al frente de la división de inversiones de Ayes Corporation, mi fortuna personal había crecido hasta el punto de dejar de ser el mantenido que vivía de la caridad de su esposa. Caleb lo sabía mejor que nadie. Su rostro se ensombreció. ¿Entonces qué demonios quieres? Leo también es tu hijo. ¿Qué beneficio te trae destruirlo? Hijo mío, dejé la taza, me incliné hacia adelante y lo miré fijamente a los ojos. Caleb, no juguemos. Los dos sabemos la verdad. Es tu sangre, no la mía. Solo cumplo con mi deber como padrastro, ayudándote a disciplinarlo. Como es debido. Mi voz era suave, pero cada palabra era como un carámbano, y su rostro palidecía con cada una. Estás jugando con fuego, gruñó. No creas que ignoro lo que has estado tramando entre bastidores. Si me provocas demasiado, lo revelaré todo y todos caeremos juntos. Oh, lo observé con diversión. ¿Revelar qué? Que el heredero de la gran Vance Industries tuvo un hijo con una mujer casada y luego dejó que su patético marido criara al bastardo durante más de una década. Dime, Caleb, ¿qué acciones crees que caerán más rápido? ¿Las tuyas o las mías? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era una conversación entre Caleb y el director de operaciones de su empresa, donde discutían un enorme esquema de sobornos. Las pupilas de Caleb se contrajeron. Tú me investigaste. Conoce a tu enemigo. Dije, apagando la grabación con una sonrisa, Caleb, no estás en posición de negociar. Tienes dos opciones. Una opción es callarse y ver cómo su preciado hijo sigue su caída en picado. O dos, envío esta grabación a la SEC. Usted decide. Me miró con furia, las venas de su frente palpitando, los puños tan apretados que le crujían los nudillos. Por primera vez, vi miedo e impotencia en su rostro arrogante. Era un tigre al que le habían arrancado las garras, consumido por una rabia impotente. Finalmente, se dejó caer en la silla, y entre dientes, apenas pudo articular unas palabras. ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Nada, dije, poniéndome de pie y ajustándome el cuello del traje. Tengo curiosidad por ver hasta dónde puede llegar un niño mimado sin límites ni control. O cuán dura puede ser su caída. Dejé un billete de $100 sobre la mesa para pagar la cuenta y me di la vuelta para irme. Ah, y por cierto, dije, mirando por encima del hombro con una sonrisa radiante. Un consejo amistoso. Últimamente su hijo se ha aficionado mucho a las carreras callejeras. Quizá deberías contratarle el mejor seguro de vida que el dinero pueda comprar. Sin siquiera mirarle la cara, ahora desfigurada por la furia y el miedo, salí de la cafetería. El padre biológico irresponsable. Esa pieza ya no servía. Nada impedía que el porche descontrolado de Leo se precipitara por el acantilado. El ajuste de cuentas llegó antes de lo que había imaginado. Era una noche lluviosa de fin de semana. Las luces de neón de la ciudad se difuminaban sobre el pavimento mojado,
creando manchas de color nebulosas como en un cuadro de Van Gogh. Alucinante y llena de peligro. Estaba en mi oficina terminando un trabajo cuando me llamó un número desconocido. ¿Hola? ¿Hablo con un familiar de Leo Hayes? Ha tenido un accidente de coche en una carretera de montaña al este de la ciudad. Mi mano se detuvo una fracción de segundo. Entonces, con voz de angustia, pregunté, ¿cómo está? ¿Está gravemente herido? Está bien, solo tiene algunos cortes y moretones. Pero la voz al otro lado de la línea se volvió grave. Pero golpeó a alguien. Una chica. No lo logró. Colgué el teléfono y solté un largo y lento suspiro. Había llegado. El accidente que había planeado con tanto esmero durante años finalmente había ocurrido de la forma más natural posible. Cuando llegué, la zona ya estaba acordonada con cinta policial. El Porsche rojo de Leo era un amasijo de hierros. El frontal estaba destrozado como el de un animal muerto. Estaba rodeado de policías, y su rostro no mostraba remordimiento alguno. Solo el persistente y antinatural subidón de las drogas, mezclado con la arrogante indiferencia del alcohol. —¿Qué miran? —gritó a los presentes. Pues bien, maté a alguien. Mi padre tiene mucho dinero. Podemos pagarlo. A poca distancia, una joven yacía en un charco de sangre cubierta con una sábana blanca. Sus materiales de arte, cuadernos de dibujo y lápices, estaban esparcidos a su alrededor. Supe que era estudiante de arte, que quería plasmar la tormenta en papel, solo para encontrarse con este destino absurdo. Vi a Isabella y a Caleb. Llegaron antes que yo. Isabella abrazaba a Leo con fuerza, sollozando desconsoladamente. No por la niña muerta, sino por su hijo traumatizado. Caleb estaba al teléfono, llamando frenéticamente a todos los que conocía para pedir favores, intentando que el problema desapareciera. ¡Qué retrato familiar tan trágicamente irónico! Me acerqué. Ethan, ¿qué haces aquí? Isabella se abalanzó sobre mí como una loca, golpeándome el pecho con los puños. Esto es culpa tuya. Tú le hiciste esto. Tú lo convertiste en esto. No me defendí. La dejé desahogar su rabia. Cuando estuvo exhausta, hablé con voz ronca y cargada de fingida tristeza. Isabella, ahora no es momento de buscar culpables. Tenemos que salvar a Leo. Mi calma contrastaba enormemente con su crisis nerviosa. Poco después, llegó el informe policial con los resultados de los análisis de sangre, alcoholemia y drogas. El resultado fue exactamente el esperado. Leo Hayes fue arrestado en el acto por conducir bajo los efectos de narcóticos, conducción temeraria y homicidio vehicular grave. En el momento en que el frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, pareció comprender la gravedad de la situación. La arrogancia desapareció de su rostro, reemplazada por puro terror. «Papá, ayúdame». «No quiero ir a la cárcel», gimió, suplicándome. Isabella se tambaleó hacia mí, agarrándome del brazo como si fuera su última esperanza. «Ethan, tienes que salvarlo. No me importa lo que cueste. Tienes que sacarlo de aquí». Los miré, esa madre y ese hijo que una vez me habían despreciado como si fuera basura, ahora me suplicaban como perros patéticos. No sentí ninguna lástima. Solo la fría y satisfactoria satisfacción de la venganza cumplida. Asentí solemnemente y alcé a la temblorosa Isabella, con voz firme y resuelta. «No te preocupes. No permitiré que le pase nada». «Claro que no. Haré todo lo posible para que no pueda ni vivir ni morir en paz». Tras la detención de Leo, Isabella se derrumbó por completo. Se encerró en su habitación, negándose a comer o beber, consumiéndose como una flor cortada de su tallo. Mientras tanto, yo comencé a desempeñar mi papel de marido perfecto y padre desesperado por salvar a su hijo. Utilicé todos mis recursos y contraté al mejor equipo legal del país para Leo. Pasaba los días corriendo entre la comisaría, el bufete y mi red de contactos, fingiendo estar más angustiada y desesperada que nadie. Caleb también usó su influencia. Juntos, uno en la luz y el otro en las sombras, tejimos una gigantesca red de dinero y poder, intentando sacar a Leo de las garras de la ley. Cada día, le informaba a Isabella de mis avances con todo lujo de detalles.
Los abogados dicen que la familia de la víctima es gente corriente, sin conexiones. Podemos arreglar esto con dinero. Ya hablé con un contacto que puede hacer que la prueba de drogas sea un problema para la fiscalía. No te preocupes. El peor escenario posible es una indemnización cuantiosa y una sentencia condicional. Cada frase fue una inyección de adrenalina para el corazón agonizante de Isabella. Poco a poco dejó de llorar y empezó a seguir todas mis instrucciones. Cuando le decía que comiera, comía. Cuando le decía que descansara, dormía. A sus ojos, yo me había convertido en su único apoyo, su única esperanza. Incluso me pidió disculpas. Una tarde, vino a mi oficina con un tazón de sopa que había preparado ella misma. Ethan, dijo, con los ojos hinchados y la voz ronca. Lo siento. Por todo. Gracias por no guardar rencor y por ayudarme. Ayudando a Leo. En esto. Tomé la sopa pero no la bebí, la dejé a un lado. No seas tonta, dije, secándole suavemente una lágrima. Mi tacto era tan delicado como si estuviera manipulando una reliquia invaluable. Somos marido y mujer, ¿no? Y Leo es mi hijo. No dejaré que le pase nada. Estaba abrumada de gratitud, incluso me tomó la mano. Esa mano, que había anhelado sostener durante 10 años, ahora solo se sentía fría y sucia. La miré a la cara, ahora suavizada por la culpa y la dependencia, y no sentí más que asco. Lágrimas de cocodrilo. ¡Qué barato! Si su preciado hijo no se hubiera metido en problemas, jamás me habría dicho, lo siento. Mi plan era dejar que se hundiera cada vez más en esa falsa esperanza. Necesitaba que creyera que yo era su salvador. Necesitaba que depositara toda su confianza y gratitud en mí. De esa forma, cuando llegara el juicio final y yo personalmente la empujara al abismo, la caída sería mucho más dura, mucho más dolorosa, mucho más absoluta. Incluso contacté con Caleb. Le dije que lo tenía todo arreglado, que el juicio sería una mera formalidad. Al otro lado de la línea, Caleb guardó silencio durante un largo rato. Entonces, con voz cargada de emociones encontradas, dijo, Ethan, te debo una. Avísame. No necesito tu gratitud. Lo que necesito es vuestras vidas. Todas vuestras vidas. El día del juicio, el tiempo era ofensivamente hermoso. Elegí un elegante traje negro de Chanel para Isabella, que la hacía lucir digna sin parecer demasiado afligida. Incluso le apliqué un ligero maquillaje para disimular sus ojeras. Isabella, confía en mí. Después de hoy, todo esto habrá terminado, dije, sujetándola por los hombros mientras nos mirábamos en el espejo. Le dediqué una sonrisa alentadora. Ella miró mi reflejo, con los ojos llenos de confianza y gratitud. La sala del tribunal estaba abarrotada. Reporteros de todos los principales medios de comunicación apuntaban sus cámaras al escenario, listos para captar cada momento del mediático caso de atropello y fuga del joven rico. Trajeron a Leo, vestido con un mono de presidiario y con la cabeza rapada. Estaba más delgado, con los ojos desorbitados por el miedo. Cuando nos vio a Isabella y a mí en la galería, su expresión era la de un náufrago que divisa un bote salvavidas. El procedimiento transcurrió exactamente según lo previsto. Mi equipo legal estuvo a la altura de su reputación. Comenzaron atacando errores de procedimiento y cuestionando la cadena de custodia de las pruebas de drogas. Presentaron una serie de informes periciales de laboratorios independientes que demostraban la presencia de una mancha de aceite en la carretera esa noche, lo que convirtió la pérdida de control en un accidente inevitable. Incluso presentaron varios testigos presenciales que juraron haber visto a la niña salir corriendo a la calle. Transformaron la realidad en realidad. La fiscalía fue sistemáticamente desmantelada, sin dejarle margen de maniobra. Isabella se sentó a mi lado, con las palmas sudorosas. Cada vez que nuestros abogados lograban desestimar un cargo, me apretaba la mano con entusiasmo. Caleb estaba sentado unas filas más atrás. No se acercó, pero pude ver el alivio reflejado en su rostro. Todos en esa sala estaban atrapados en la gran ilusión tejida con dinero y poder. Todos comenzaban a creer que la ley no era más que un juego para los ricos. Todos empezaban a creer que Leo Hayes quedaría libre. Durante el recreo, Isabella estuvo a punto de llorar de alegría. Ethan,
Gracias. Muchas gracias, tartamudeó. Le di una suave palmadita en la mano. Todavía no. Lo mejor está por venir. Ella pensaba que lo mejor era la absolución de Leo. Ella no tenía ni idea de que aquello era su propio infierno personal. Por la tarde, se reanudó el juicio. La defensa había presentado sus alegatos finales y el ambiente en la sala del tribunal había cambiado por completo a nuestro favor. El juez ya estaba comentando con el presidente del jurado la posibilidad de una sentencia condicional. Una sonrisa triunfante ya iluminaba los labios de Isabella. Leo, en el banquillo de los acusados, finalmente exhaló profundamente, relajándose. Justo cuando el juez alzó el mazo para declarar el cierre de la sesión hasta la lectura de la sentencia, me levanté lentamente de mi asiento en la galería. Señoría, dije en voz baja, pero mi voz resonó en la silenciosa sala como una bomba. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Yo, como representante especial de la familia de la víctima, tengo nuevas y contundentes pruebas que presentar. La sonrisa de Isabella se congeló. Me miró con absoluta incredulidad, como si viera a un loco. 12. Orden. Orden en el tribunal. El juez golpeó con el mazo, intentando controlar el caos que se desataba. Isabella me agarró del brazo, clavándome las uñas en la carne. Ethan, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? Con suavidad, le aparté los dedos, incluso esbozando una sonrisa tranquilizadora. Luego caminé hacia el estrado de los testigos. En esos pocos pasos, sentí 3 pares de ojos sobre mí. Los de Isabella, llenos de sorpresa y confusión. La de Caleb, aguda por la sospecha y la alarma. Y la de Leo, llena de dependencia y desconcierto absoluto. Perfecta. Esto era justo lo que quería. Ninguno de ellos podía imaginar que la puñalada que les atravesaría el corazón vendría de la persona en quien más confiaban. El testigo dirá su nombre y presentará su testimonio. El juez habló con severidad. Me aclaré la garganta. Mi mirada recorrió con calma la sala del tribunal antes de posarse finalmente en el rostro de Leo. Todo lo que voy a decir a continuación se refiere a cómo mi hijo, Leo Hayes, se transformó, paso a paso, de un niño inocente en un asesino. Mi declaración inicial provocó un murmullo de asombro en la sala. Isabella se puso de pie de un salto, me señaló y gritó. Está mintiendo. Señoría, está loco. Está sufriendo una crisis nerviosa. Que la sala guarde silencio o la expulsaré, advirtió el juez. Un alguacil obligó a Isabella a volver a sentarse. Me miró fijamente, y por primera vez, sus ojos se llenaron de miedo. La ignoré y le presenté una memoria USB al secretario judicial. Señoría, esta memoria contiene todo lo que he documentado durante los últimos 10 años sobre la crianza de Leo. Lo llamo la creación de un monstruo. La unidad estaba conectada a los monitores de la sala. Vídeos, grabaciones de audio y fotografías comenzaron a reproducirse para que todos los vieran. Allí estaba Leo, de 12 años, aprendiendo de mí que el dinero lo es todo, mientras le arrojaba billetes a la cara a un compañero, obligándolo a arrodillarse. Ahí estaba Leo, con 14 años, gritando y destrozando un ordenador furioso tras perder una apuesta online. El audio captó sus amenazas de matar a su oponente. Ahí estaba Leo en su fiesta de 17 años, su primera vez consumiendo cocaína, con la mirada perdida y un comportamiento maníaco. Y había un vídeo que él mismo había grabado, conduciendo el Porsche a velocidades temerarias, riéndose a la cámara y alardeando, «Soy la puta ley». Las pruebas eran una cadena interminable, una sucesión incriminatoria, tan completa que resultaba repugnante. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Todos quedaron atónitos, sin palabras, ante la espantosa crónica. Isabella estaba desplomada en su silla, con el rostro pálido como la ceniza. Caleb había empezado a temblar incontrolablemente, y Leo, en el banquillo de los acusados, estaba completamente destrozado. Miró fijamente al extraño, feo y monstruoso, en la pantalla, luego al hombre en el estrado, su padre, cuya expresión era tan impasible que resultaba cruel. Parecía comprenderlo todo y nada a la vez. Finalmente, hice una pausa, sacando un último documento de mi chaqueta para explicar por qué hacía esto y por qué tenía derecho a estar allí, como representante de la familia de la víctima.
Le pedí al tribunal que mostrara esta última prueba. El documento se proyectó en las pantallas. Era el informe de la prueba de paternidad que, el día del padre de hace 10 años, me había hecho pasar un infierno. 13. Cuando las palabras, excluido como padre biológico, aparecieron nítidamente enfocadas en las pantallas, la sala del tribunal estalló en júbilo. Los flashes de las cámaras se dispararon como luces estroboscópicas y los rostros de los reporteros se iluminaron, con el éxtasis de una primicia que podría catapultar sus carreras. No, eso no es real, murmuró Isabella, con el rostro pálido como la muerte. Caleb se puso de pie de un salto, como para protestar, pero bajo mi mirada gélida, volvió a desplomarse en su asiento. Sabía que todo había terminado. Y Leo, el chico en el banquillo de los acusados, miró fijamente el informe, luego a Caleb en la sala, y después a mí. En ese momento, su mente, corroída por las drogas y el alcohol, pareció por fin comprender la verdad de la última década. Toda su vida, su orgullo, su propia identidad, se habían construido sobre una mentira monumental y cruel, y el padre en quien confiaba e idolatraba no había sido, desde el principio, más que un verdugo frío y calculador. Un grito de desesperación crudo e inhumano brotó de su garganta. El juez golpeó con el mazo, clamando por orden, pero fue inútil. Subí al estrado, observando con frialdad el magnífico caos que yo mismo había orquestado. Cuando la sala se calmó un poco, tomé el micrófono y mi voz resonó con claridad en cada rincón del tribunal. Hace 10 años, el día del padre, recibí este informe. Mi esposa y su amante, el señor Caleb Vance, dije señalando con el dedo al pálido Caleb, no mostraron remordimiento alguno. Al contrario, se plantaron ante mí como vencedores, burlándose de mí, llamándome un aprovechado patético que se había casado con alguien de su familia, un perro obediente. Me preguntaron qué se sentía al ser cornudo durante una década. Hoy, por fin puedo responderles. Mi mirada se dirigió lentamente a Isabella, que ahora estaba completamente catatónica. Es una sensación fantástica. Amabas tanto a este niño, ¿verdad? Creías que su linaje era superior. Bien. Decidí amarlo de una manera que ambos pudieran comprender. Le di dinero ilimitado para enseñarle que el poder está por encima de todo. Satisfice todos sus caprichos para que aprendiera que las reglas son solo para los débiles. Lo transformé personalmente de un ser humano en un animal, una criatura que solo sabe tomar y consumir. Lo convertí en un reflejo perfecto de su verdadera y fea naturaleza. Y ahora, mi voz se volvió tan fría y afilada como un bisturí, cortando 10 años de hipocresía. Es un drogadicto, un jugador y un asesino. Se ha convertido en todo lo que temías que fuera, y yo soy quien lo creó. Dediqué 10 años a elaborar meticulosamente esta obra de arte para ti. Hoy te la devuelvo. Miré al muchacho en el banquillo de los acusados, el hijo solo de nombre, su rostro ahora sin vida. Siempre quisiste saber quién era tu verdadero padre, ¿verdad? Pues ahora lo ves. Está sentado ahí mismo. El hombre que, desde el momento en que comenzó esta tragedia, no ha tenido el valor de levantarse y reconocer tu existencia. La mirada de Leo se desvió con desesperación hacia Caleb. Bajo el peso de cientos de miradas, Caleb bajó la cabeza avergonzado. Acababa de poner la gota que colmó el vaso. 14. La daga quedó al descubierto. Una vez que desvelé toda la verdad, dejando al descubierto su núcleo corrupto, el veredicto ya no cabía duda. Todas las pruebas que presenté fueron autenticadas e irrefutables. Ante tales pruebas, los crímenes de Leo eran innegables. En cuanto a mí, el hombre que parecía ser el artífice de su corrupción, no había cometido ningún delito que la ley pudiera imputarle. Jamás le di drogas. Solo le dije que la vida hay que vivirla. Nunca le enseñé a apostar. Solo le dije que la habilidad se puede monetizar. Nunca le dije que matara a nadie. Solo le di las llaves del coche que lo llevaría al infierno. Todo lo que hice se movía en una zona moral gris, eludiendo por completo cualquier límite legal. Era un diablo que conocía la ley. El día de la lectura de la sentencia definitiva, me senté en la galería. Isabella y Caleb también. Un pasillo nos separaba, pero parecía un abismo. Isabella parecía haber envejecido 20 años. Tenía el pelo entrecano. Ya no me miraba ni a mí ni a Leo.
Tenía la mirada perdida en la nada. Caleb había sido completamente repudiado por su familia. Las acciones de Vance Industries se habían desplomado tras el escándalo. Le habían despojado de su herencia, era un peón desechado. Cuando condujeron a Leo a la sala del tribunal con su mono de presidiario, me miró. En sus ojos no había odio ni amor. Solo una desesperación vacía y sin sentido. El acusado, Leo Hayes, habiendo sido declarado culpable de homicidio vehicular grave, conducción bajo los efectos de sustancias controladas y conducción temeraria, este tribunal ha considerado las pruebas concluyentes y los hechos del caso claros. La voz del juez, solemne y fría, resonó en la sala. El cuerpo de Isabella comenzó a temblar. Sus acciones han causado un daño extremo a la comunidad y un perjuicio irreparable a la familia de la víctima. El acusado no ha mostrado remordimiento alguno y su rehabilitación es imposible. Podía oír la respiración entrecortada y jadeante de Isabella, al borde del colapso. Por lo tanto, este tribunal condena al acusado. El juez hizo una pausa y levantó el mazo. A muerte. Ejecutada por el Estado. Crack. El sonido del mazo fue como un rayo que fulminó el alma de Isabella. No. Dejó escapar un grito tan desgarrador que apenas parecía humano. Se abalanzó desde su asiento hacia el banquillo de los acusados, pero los alguaciles la detuvieron. Se debatió violentamente. Tenía los ojos inyectados en sangre, fijos en mí. Su mirada prometía muerte. Ethan, eres un monstruo. Te pudrirás en el infierno. Te perseguiré desde mi tumba. Ignoré sus maldiciones. Simplemente me levanté, me acerqué a ella y me incliné hacia su rostro, ahora contorsionado por la rabia y la desesperación. Susurré para que solo ella me oyera: Isabella, me diste un bastardo. Te devuelvo un muerto. Ahora estamos a mano. Y con eso, le di la espalda a sus gritos de agonía y maldiciones venenosas y salí tranquilamente de la magnífica sala, del tribunal que yo mismo había construido, un escenario para el juicio de todos. Yo mismo había sentenciado a muerte al hijo que crié durante 10 años. Y con ello, puse el punto final a mi venganza. Se calmó la situación. No presencié la ejecución de Leo. Isabella perdió la razón y la internaron en un hospital psiquiátrico. Oí que se pasa los días abrazada a una almohada, a la que llama Leo, a veces llorando, a veces riendo. Caleb fue declarado culpable de soborno comercial a nivel federal y enviado a prisión. La dinastía de la familia Vance se derrumbó. Y la corporación Hayes, gracias a mis años de servicio meritorio y planificación estratégica, pasó sin problemas y completamente bajo mi control. Había ganado. Había conseguido todo lo que deseaba: dinero, poder y la satisfacción de la venganza. Me mudé de la villa, una casa repleta de una década de humillación y recuerdos inmundos, a un ático en el punto más alto de la ciudad. Desde allí, podía contemplar el brillante tapiz de la metrópolis. Me quedé de pie frente a los ventanales, con una copa de Cabernet Sauvignon de alta gama en la mano. Afuera se extendía el deslumbrante mundo del hombre. Adentro, solo existía mi soledad y mi inmenso vacío. Mi venganza se había consumado, pero el único pilar que había sostenido mi existencia durante 10 años se derrumbó con ella. Mi alma era un vacío. No sentía alegría, ni alivio. Solo quedaba un vacío inmenso e infinito. Para consumar mi venganza, me había convertido en una máquina, una calculadora fría y despiadada. Había matado al caballero amable que una vez fui, y con él, la última chispa de calidez que aún conservaba por el mundo. Los había destruido y, al hacerlo, me había vaciado por dentro. Mi ayudante trajo una caja con cosas viejas que habían sacado de la villa. Le dije que lo tirara todo, pero lo guardó. La abrí. Estaba llena de cosas de Leo. Su primer par de zapatillas, el primer premio que ganó en la escuela, una casita torcida que construyó con bloques. En el fondo de la caja encontré un dibujo. Mostraba 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Una era yo, otra era Isabella y en el medio había un niño pequeño con una sonrisa enorme. Encima de ellos, con la letra torpe de un niño, se leían las palabras: quiero a mamá y a papá. Estaba firmado por Leo, de 5 años. Eso fue antes de la prueba de paternidad. Eso fue antes de que las mentiras y la traición salieran a la luz.
En ese momento, creí tener el mundo entero. Sostenía el dibujo, mirando fijamente al niño de la página que una vez, con amor sincero, me había sonreído con tanta dulzura. Por primera vez en 10 años, mi mano empezó a temblar. No lloré. No reí. Me quedé allí sentado, en el frío trono que había construido con las cenizas de mi vida, solo durante muchísimo tiempo. Hasta que las luces de la ciudad, una a una, se apagaron.